El Poder Judicial del Estado de Baja California Sur evoluciona para ti. Estás sintonizando un programa de conexión ciudadana sobre temas jurídicos de interés social de una manera ágil y ligera, buscando resolver dudas relacionadas con la impartición de justicia. Esto es Hablemos de Justicia. Comenzamos. Bienvenidas y bienvenidos sean a una emisión más de Hablemos de Justicia, un programa del Poder Judicial del Estado de Baja California Sur, realizado en coordinación con el Instituto Estatal de Radio y Televisión y transmitido a través del 99.1 FM y el 1050 de amplitud modulada. Soy la licenciada Livia Vázquez, directora de Comunicación Social del Poder Judicial del Estado, y este miércoles comparto la conducción con la licenciada Virginia Eunice Rivera Calderón, secretaria técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura del Estado, quien de nueva cuenta está con nosotros en ausencia de mi compañera, la licenciada Ligia Patricia Muñoz Peña, por lo que te agradezco tu presencia, Virginia, en Hablemos de Justicia. Buenas tardes y bienvenida a tu programa. Hola, buenas tardes, radioescuchas, amigas y amigos. Muchas gracias, licenciada Livia. Es para mí un placer estar aquí con ustedes, acompañándoles una vez más en Hablemos de Justicia, este programa tan interesante. Efectivamente, soy la licenciada Virginia Eunice Rivera Calderón, secretaria técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura del Estado. Y les quiero comentar que aquí hay, para comunicarse en este momento a radioescuchas y a las personas que quisieran hacer alguna pregunta, consultarnos algo, participarnos algo, el teléfono de aquí en la cabina es el 12-2-23-28, y si desean contactarnos por correo electrónico con minúsculas sería hablemosdejusticiabcs@hotmail.com o hablemosdejusticia@tribunalbcs.gov.mx. Y precisamente a través de estos correos electrónicos que nos han solicitado que hablemos acerca del Centro de Convivencia Familiar, cuál es su funcionamiento, cuáles son los beneficios y diversas interrogantes de quienes se han comunicado con nosotros, por lo que decidimos invitar una vez más a la licenciada Peregrina de la Paz Miranda Gálvez, directora de este Centro de Convivencia Familiar. Bienvenida, licenciada, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Ay, muchísimas gracias por la invitación. Excelente, es un placer. Qué bárbaro, me toca otra vez entrevistarte y es un gran gusto, licenciada. ¿Podría decirnos a los radioescuchas, pues vamos a empezar ahora sí que por el principio, ¿no? El Centro de Convivencia Familiar, ¿cuándo empieza? ¿Qué es el centro cuándo empieza? Sobre todo, ¿desde cuándo existe, no, aquí en nuestro estado? Claro que sí. El Centro de Convivencia Familiar inicia labores el día 3 de diciembre del 2014. Ya tenemos poco más de 3 años en funcionamiento y es un órgano auxiliar de la Administración de Justicia que se encarga de mantener la comunicación entre padres y madres no custodios con sus hijos cuando esos se encuentran inmersos en una controversia familiar. Es decir, busca que no se pierda el vínculo entre los padres o las madres con sus hijos cuando todavía no se han puesto de acuerdo cómo se van a celebrar las convivencias, ¿no? Que no se puedan dar de manera libre, se busca un espacio imparcial y vigilado donde se pueda asesorar o ayudar de una u otra manera al padre o madre no custodio para que este vínculo se dé de manera fluida. Muy bien. Háblenos acerca del personal, cuál es el perfil que necesitan tener para poder elaborar, o de las personas que integran el centro, cuál es la función que tiene cada uno de ellos. Bueno, es muy especial, ¿no? El personal del centro necesita un perfil específico, sobre todo que exista un interés genuino en los niños y las niñas. Una persona que no le gusta trabajar con niños, yo no la puedo ver en el centro de convivencia, ¿no? Para empezar, ese es el punto principal. Además, necesitan habilidades básicas como rendir informes, por ejemplo, habilidades para redactar. A los jueces y la juez jueces familiares se le envían informes periódicos según sea la convivencia, a veces son mensuales, a veces son semanales, de cómo se da este vínculo entre los padres y sus hijos mientras permanecen en el centro. Necesitan ser personas asertivas, necesitan ser personas con mucha tolerancia. En ocasiones se suscitan situaciones complicadas por la misma crisis en las que se encuentran las familias. Necesita saber sobre el desarrollo infantil, inclusive algo también primordial es que
tengan al niño con actividades lúdicas y necesitan habilidades también en torno a esto, inclusive revisar acorde a la edad qué tipo de actividades lúdicas puede tener un niño u otro. No es lo mismo la actividad que vamos a sugerir para un bebé, por ejemplo, de 11 meses que tenemos en el centro a un adolescente de 14 o 15 años, ¿no? Necesitamos más o menos tener conocimiento de los intereses, de los gustos, de las preferencias que tienen estos menores de edad para poder que la convivencia con sus padres sea fluida, ¿no? ¿Son trabajadores sociales? ¿Son enfermeras? Sí, tenemos 3 trabajadoras sociales, una enfermera y una psicóloga. La función de las trabajadoras sociales es realizar entrevistas. Cuando los usuarios llegan por primera vez al centro, necesitan tener conocimiento sobre el reglamento del centro de convivencia, sobre la dinámica de cómo se va a llevar a cabo la convivencia. No es lo mismo la orden judicial que ya estar ahí, que tener de tener conocimiento pleno de cómo se va a dar la dinámica para que no exista ninguna diferencia, aclarar cualquier duda. A veces llegan los usuarios, las usuarias con muchas dudas en torno al servicio, y procurar que todas las partes estén tranquilas y relajadas, inclusive con el propio niño. En el caso de la enfermera, pues es vigilar que no exista ningún incidente. Si lo existe, bueno, tratar de atenderlo de manera oportuna. Hasta el momento no hemos tenido ninguno de gravedad, pero sí el raspón, el niño que llora porque se subió al columpio, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí es muy importante, por ejemplo, el papel de la enfermera cuando se da la entrega-recepción, que si gusta lo comentamos más adelante, revisar que el niño se vaya y llegue en buenas condiciones físicas, que no sea víctima de ningún tipo de maltrato, que el niño se alimente bien, el cuidado inclusive hasta de la propia higiene de los niños y las niñas. Todo eso hace el reporte del personal de enfermería. Hay otros casos en los que el vínculo entre el padre y la madre están un poquito más dañados o necesitan un poco más de apoyo. Ahí es donde la psicóloga interviene. La psicóloga tiene un papel también muy importante. En ocasiones, inclusive la notificación que nos hacen llegar los jueces en torno a la convivencia dice que debe ser vigilada exclusivamente por la psicóloga. ¿Para qué? Para darle el apoyo que el niño o la niña necesite por medio de personal especializado. Y todas rendimos informes de manera oportuna a los jueces para que de ahí puedan partir muchas de las decisiones, que sea un elemento más entre muchos otros que tienen los jueces y la juez familiar para poder tomar decisiones importantes, ¿no? Excelente. Entonces, de lo que nos has dicho hasta ahorita, déjame a ver si, para repetirles y que les quede claro a los que escuchas. Entonces, hay una convivencia siempre supervisada, no todo el tiempo supervisada, por quién. Hablabas de unas psicólogas, a lo mejor es nada más las psicólogas, o no, para las supervisiones, eso de estar seguramente con los papás y los niños en esas visitas. ¿Qué tipo de personal es? ¿Es exclusivo de un perfil? ¿O pueden varios de los que de tu equipo hacer esa supervisión? ¿De qué se trata? ¿Cuáles son las medidas que tienen o que rigen? ¿Hay diferencias, tipos de convivencias, o todas son supervisadas? Sobre eso, detállanos para que lo entiendan los que nos escuchan. Claro que sí. Existen 2 tipos de convivencia. Unas son supervisadas y otras son entrega-recepción o de tránsito. Muy bien. Las convivencias supervisadas permanecen en las instalaciones del centro. Pueden ser desde 1 hasta 4 horas las convivencias que tenemos. Tenemos circuito cerrado con audio y video. Se graba hasta 1 año de las convivencias que se celebran ahí. Ahí llevan un acompañamiento, no es tanto una vigilancia, es un acompañamiento por medio de una supervisora. Siempre es la misma supervisora. ¿Para qué? Para que el niño se sienta en confianza. Llegan, las abrazan, las saludan. A veces saben cómo se llama su supervisora y no saben cómo se llaman el resto. ¿Son varias o es una? Son varias. Son 3 trabajadoras sociales y una psicóloga. Todas bien. Están en apoyo según se requiera, pero siempre van a acercarse a la misma supervisora que realice la convivencia. Y esta supervisora va a estar en apoyo del niño. Esas son las que permanecen en el centro. Otros tipos de convivencia son la entrega-recepción o de tránsito. Son niños y niñas que igual siempre van a acercarse a la misma supervisora, pero llegan al centro, al padre custodio o madre custodia los entrega en el centro, se realiza una revisión por parte de enfermería y se van de paseo o se van a dormir el fin de semana con el padre o madre no custodio.
y reintegran al menor de edad al centro a determinada hora según lo dicte el juez. Y igual se hace de manera oportuna una revisión física del niño y se le pregunta cómo la pasó con papá, cómo la pasó con mamá. En ocasiones, por ejemplo, la preocupación de algunas mamás dicen es que no va a convivir con su papá, van y lo dejan en tal lugar, ¿no? Uh-huh. Y en ocasiones evidentemente el niño no termina en casa de la abuelita, la tía, de la hermana y de quién sabe quién. Así es, y el niño va y lo dice, no, es que hoy no vi a mi papá, hoy la pasé en casa de mi abuela o en casa de mi nana o en casa de tal, ¿no? Uh-huh. Entonces el niño empieza a relatar cómo estuvo su convivencia. Hay otras que son las más, la pasé genial y fuimos a la playa y fuimos al parque y llegan a veces con la hamburguesa, con el juguetito, con el tiempo que pasaron juntos, qué fue lo que hicieron, y el niño llega hasta con evidencia, ¿no? De qué fue lo que pasó durante esa convivencia. Igual se hace un informe y en ocasiones lo piden de manera semanal o mensual y se informa. O sea que se le da seguimiento cada visita, se hace una anotación de lo que se haya dijimos vaciado de lo que dijo el niño. Así de manera oportuna y sencilla para que el niño fluya su comunicación y poderlo ir de alguna manera, el interés superior del niño irlo cuidando, irlo encauzando para la integración familiar de nuevo, seguramente. Así es. No, licenciada, acaba de tocar un punto muy importante. En ocasiones se tiene la idea de que la convivencia es a favor del padre o de la madre que no tiene la custodia, y no, es del propio niño, la propia niña es quien tiene derecho a esa convivencia. Entonces nosotros defendemos ese derecho. Se enfocan en él y lo demás son ingredientes. Así es, y procuramos que se lleve de la manera más cómoda para los niños, ¿no? Que los niños disfruten ese derecho, que no sea un pesar para ellos, al contrario, que lo disfruten, y estamos vigilando que se dé así, ¿no? De la manera correcta. Qué bonito trabajo tienes. Compañera, a ver, porque yo me pico. Bueno, no, y como comentaba, o sea, de esta sana convivencia con los padres, ¿por qué es tan importante que el niño o niña tengan esta convivencia, pues de alguna manera, por llamarla natural, dentro de lo posible? Claro, en etapas tempranas de nuestra vida, si nosotros recordamos cuando somos niños y niñas, pues las figuras más importantes son generalmente papá y mamá, ¿no? Se ha demostrado que el tener a papá y mamá, saber cómo es mi papá, cómo es mi mamá, quiénes son, genera un sentido de identidad en el niño. Además que esto va a contribuir a su autoestima. Si un niño tiene una elevada autoestima en su vida adulta, va a elegir un buen empleo, va a tener una buena pareja, va a alejarse de cuestiones que lo dañen, hablemos de adicciones, de conductas delictivas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el contribuir con una sana convivencia con su papá o con su mamá, sabemos que esto va a la larga a traer resultados, no nada más para el propio niño, para la sociedad en general. Excelente. Ahora, es interesante saber algo importante que forma parte, aunque lo material, pero es una herramienta. La infraestructura del centro tendrá que tener, o tiene más bien, características interesantes, propias para todo esto. Claro que sí, a nivel nacional existen diferentes opciones, ¿no? En cuanto a la infraestructura, en otros centros de convivencia, en otros estados, sí hay variaciones. A mí me parece que el modelo que ha tomado el estado en cuanto a la infraestructura es importantísimo. Es lo más parecido a lo que se va a encontrar el niño cuando esté fuera, cuando ya no tenga que utilizar el centro, que hablemos que es un lugar transitorio, no debe ser una convivencia muy larga, es un lugar transitorio, son salas, es lo más parecido a una casa, son diferentes salas, pero así literal, con su televisión, sus sillones, así es. Que parezca que esté en una casa de una tía o de su abuelita. Así es, y dicen ellos, vamos al parquecito, es el área de juegos muy pequeña bien, que está enfrente, pero que los niños disfrutan muchísimo, es un patio amplio donde los niños disfruten. Licenciada, vamos a ir a una pausa y regresamos, esto es Hablemos de Justicia. Vamos a un corte y ya regresamos. Esto es Hablemos de Justicia. Ya estamos de regreso. Esto es Hablemos de Justicia. Ya estamos de regreso, estamos con la licenciada Peregrina de la Paz Miranda Gálvez, directora del Centro de Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado, quien nos platica del funcionamiento de este centro, por lo que los invito a que se comunique con nosotros a través del teléfono 12-223-28 aquí en cabina, o bien puede contactarnos a través de nuestros correos electrónicos hablemosdejusticia@bcs.hotmail.com y hablemosdejusticia@tribunalbcs.gov.mx.
Bueno, y retomando, nos quedamos en que nos hablaba usted acerca de la infraestructura que tiene este centro de convivencia. Así es, les comentaba que en otros estados pues varía mucho la infraestructura. Otra de los elementos que tiene el centro es su cocina. Padres y madres cocinan ahí, no tenemos estufa, pero sí van y calientan sus alimentos, guardan cosas en el refrigerador, buscan también siempre la privacidad en la medida de lo posible en una de las salas con el acompañamiento obviamente de la supervisora, pero llega un momento que todos se integran pero terminan por ir a una de las salas de juego a pasar un momento ya más en privado, ¿no? Con sus hijos, donde la persona que les asiste les da material para pintar, les da material para hay algo que les gusta mucho a los niños y que hemos visto últimamente, ¿no? El famoso slam. Los niños preparan, preparan y a los niños les resulta grato. De inicio, comentando con quienes tienen más tiempo en estos centros de convivencia que tienen hasta 15 años ya de experiencia, comentan que antes los jueces de buena fe realizaban las convivencias en los mismos juzgados, que no era nada sano, ¿no? Ni nada fácil, y alguien atinadamente empezó a celebrarla en parques, ¿no? Vieron que no, invitaban al padre custodio y vieron que tampoco, ¿no? Entonces se fue adaptando el modelo hasta que llegaron a abrir hace 15 años en la Ciudad de México un centro de convivencia con este modelo muy parecido a esto. Se toma la idea muy acertada por medio de los magistrados en el año 2014 para que este modelo sea implementado acá con sus variantes, que creo yo todavía más acertados. De hecho, hemos sido invitados en otros estados para que se compartan las buenas prácticas, los buenos resultados que ha tenido el centro, ¿no? Porque es complicado convivir en una oficina entre personal ajeno, entre expedientes, el lugar entre que usuarios. no es nada Cálido. viable, Apto. cálido, así. Y sobre todo, qué personas, qué interesante, si alguna de ellas nos escucha, el reconocimiento a esas personas, como muchas funcionarios que en algún momento ponen de su Claro. dinero, de su tiempo, para subsanar todas esas cosas en cuestión humanas, como no dudo que tú lo hagas, y que eso sería padrísimo que después nos platiques también algunas cosas que te hayan pasado en ese sentido, o sea, que subsanan cuando no hay estructuras o todavía situaciones que no existen para el beneficio de estas familias. Sobre lo que nos estabas diciendo y atendiendo al lado jurídico, ¿existe un reglamento? ¿Cuentan con algo que precisamente los organice, la estructura? Claro que sí. Para empezar, jurídicamente en el capítulo 13 de la Ley Orgánica del Poder Judicial está reglamentado el centro de convivencia como tal, del artículo 196 al 199 sobre su estructura, ¿no? Pero tenemos también un reglamento que nos rige y que rige a los propios convivientes hasta de cuándo vamos a suspender una convivencia, en qué término se va a celebrar. En ocasiones llegan los convivientes por decir algo, ¿no? Una de las reglas es que solamente las personas que están dentro de la notificación autorizadas para entregar o recoger a los menores de edad, solamente a ellos se los podemos entregar y a nadie más. En ocasiones es que no puedo por el trabajo. No podemos entregar a un tercero que desconocemos, para empezar, quién sea, ¿no? Claro. Entregarle a un niño o una niña. En cuanto al horario, son 15 minutos de tolerancia para poder llegar al centro para celebrar su convivencia. Son convivencias a veces de 1 hora, entonces si nos pasamos de ese tiempo, así es. ¿Cuál es el tiempo máximo de una convivencia? De una convivencia supervisada son 4 horas. La más larga que tenemos es de 4 horas. No hay un tiempo límite. Por ejemplo, en el estado de Nuevo León es 1 hora cada convivencia. No pasa de 1 hora. Me imagino que habrá mucha población que la solicite. Mucha demanda. Así servicio. es. Acá son hasta 4 horas, más de una vez por semana. Según el caso específico, la necesidad, ¿se establece el tiempo? Así es. Según a veces por ejemplo, con niños pequeños que no tenían contacto absoluto con su padre o su madre, empiezan los jueces con poco tiempo y lo van incrementando según van viendo que avanza la convivencia. Lo que arroje los resultados, ¿no? Así es. Muy bien. Y las reglas básicas, pues hay que llegar en un estado conveniente, va a llegar sin el influjo de ningún tipo de sustancia. Hay que tratarnos con respeto a todos, no nada más entre los convivientes o los adultos, sino al propio personal y del personal hacia ellos. No podemos celebrar una convivencia, por ejemplo, si un niño llega con temperatura o con alguna enfermedad,
no sé, hablemos de varicela, que nos pasa con frecuencia. También no utilizar nada que ponga en riesgo al niño, no se permite ingresar con aparatos electrónicos, cámaras de video, teléfonos celulares, O sea, nada de todo, esto. salud, Así es, seguridad. Oh, qué interesante. Así es. muy Y que bien. todas las partes estén cómodas, tranquilas y seguras, sabiendo que se celebra la convivencia en los mejores términos. A veces sí hay convivientes que les cuesta un poquito más de trabajo, y cuando entienden la dinámica del centro y el por qué, porque a veces nos cuestionan, quedan todos tranquilos, de verdad que Se todas las sienten partes- beneficiadas las Así es. partes y por el bien del menor o del niño, niña, ya eso hace que ellos se sientan complacientes. Ajá. Así es, y terminamos Excelente. todos por acatar, ¿no? Un reglamento que yo les comento, ¿no? Lo existe en el cine, lo existen en lugares públicos, Claro. cuanto más en un lugar como el centro de convivencia. Así Con es, tanta cuidado. responsabilidad al Así cuidado de tanto menor que se está involucrando o que está involucrado de alguna u otra manera en un conflicto familiar, Así muchas es. veces complicado y delicado. Vendría siendo la dinámica de una convivencia? Bueno, Desde que llegue el niño y demás. desde que llegan los adultos, lo trae el padre o la madre no custodia, a veces algún otro familiar autorizado por el propio juzgado, se hace un registro con la hora. De esa hora y ese registro nosotros enviamos los informes al juez, es nuestra evidencia, ¿no? Del horario. Ellos ingresan, si no ha llegado el padre o madre no custodio, ingresan a una sala de juego. Y en esa sala de juego está con ese padre hasta que llega a quien le asiste la convivencia y llegan a tener el contacto con el niño. Procuramos más si están muy conflictuadas las partes, que ni siquiera coincidan. Hay quien hace la especificación, ¿no? De que no quieren coincidir. Hay niños que si toman de la mano a su mamá, toman de la mano al papá y salúdense. Y a veces por complacer al niño tienen que acceder a esto, ¿no? Y esto va ayudando a que las partes ya puedan decir, oye, le toca el medicamento a tal hora, te encargo que no vaya a comer tal cosa porque ha estado enfermito del Se estómago. empiezan a comunicar. Así es, de manera Se forzada. va limando. Así es, y Qué esto bonito, qué termina bueno. por beneficiar al niño. Y los niños Excelente. están observando todo, Son todo bien observa- listos, sí. no pierden Sí, detalle. Todo Hermoso. observa. Estar en todos los niños sí, de así hoy. es. Sí, sí. Y hablando de todo lo que nos has dicho, yo lo toqué muy rápido, pero ya era otro tema. En cuanto a la seguridad del centro, ¿qué medidas importantes a lo mejor sería bueno que lo supieran, precisamente los escuchas que se llevan a cabo, precisamente para, aparte de lo que ya nos dijiste, qué más se nos puede estar escapando precisamente para el cuidado de, pues debe haber varios temas, ¿no? Una cosa es la estabilidad ahí, aparte de que no pase nada, no entre cualquier persona y que no llegue otra persona por los niños, pero había más. ¿Qué se me escapa? ¿Qué se nos escapa? Sí, tenemos personal de vigilancia en la entrada del centro muy para bien. quien accede, quien sale del centro, puede entrar únicamente con su notificación. Ya cuando se familiariza al guardia, pues ya es más fácil la afluencia, ¿no? Informarle al guardia inclusive quién está Él tiene el registro de quiénes son Así las es. visitas, cuáles son las que entran y salen, quién ¿no? están. Generalmente Oh, muy le bien. hacemos que se familiarice quiénes son los de entrega-recepción, quiénes son las supervisadas. Hay circuito cerrado también para poder, yo desde mi oficina inclusive estoy vigilando cualquier situación que se esté suscitando en el centro. A veces son cosas muy sencillas, ¿no? Como que el niño quiere entrar al baño y nadie lo ve, ¿no? Entonces hay que Estar sí, al además si pendiente. son, Ajá. a veces hay convivencias de hasta 3 niños en convivencia, Oh. cuestiones generalmente sencillas, pero sí estar vigilando constantemente cualquier detalle. Cualquier necesidad, cualquier... Así es, y todo esto queda videograbado. A mí eso me parece muy seguro para todas las partes, que Claro. no hay aquí nada que ocultar. Inclusive están siempre las cámaras, todas las áreas tienen circuito Excelente. cerrado, desde los pasillos, las escaleras, las salas de juego, el área de recepción de los patios, todas están perfectamente vigiladas. Excelente. Y esto da mucha seguridad, como le repito, a todas las partes, ¿no? Ujú. Licenciada, ¿se tiene conocimiento previo o antecedente del tipo de conflicto en el que se ve inmiscuido la familia o el niño cuando llegan al centro? A mí esa parte me parece muy saludable, que el centro está ajeno al conflicto. Perfecto. Totalmente, ¿no? En ocasiones, si el niño tiene, por ejemplo, alguna negación de convivir y se hizo una evaluación psicológica, nada más nos la envía en ocasiones el juez para que nosotros tengamos conocimiento de qué siente el niño y qué recomendaciones hace el personal de psicología que evalúa al niño. Pero estamos
estamos ajenos totalmente. Entonces, eso nos ayuda mucho a ser imparciales, a no tomar partido por ninguna de las partes, y que los niños puedan llegar con toda la confianza, y también el padre, la madre, que estamos ajenos totalmente. Y eso se lo aclaramos, que el único conocimiento que tenemos es el número de expediente que se envía a nosotros y los horarios y términos en los que se va a dar la convivencia. Perfecto, no alcanzamos, ya tenemos otra preparada. Solo nos resta, la verdad, amigos, licenciada, es un placer. Radio Escuchas, hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Le agradecemos que haya estado con nosotros de nueva cuenta. Es un placer, de veras. Ay, muchas gracias por la invitación. Les agradecemos su participación esta tarde, la licenciada Peregrina de la Paz Miranda Gálvez, directora del Centro de Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado. Les recordamos que tenemos una cita el próximo miércoles en punto de las 6:30 de la tarde por la radio de Sud California. Se despide de usted la licenciada Livia Vázquez. Y yo, la licenciada Virginia Eunice Rivera Calderón. Fue un placer, un gusto estar con ustedes. Los esperamos el próximo miércoles en el programa Hablemos de Justicia. Hasta entonces, muy amables. Esto fue Hablemos de Justicia, un programa del Poder Judicial del Estado de Baja California Sur en coordinación con el Instituto Estatal de Radio y Televisión.